Perfecto. Buenas noches. A continuación vamos a presentar pues, como tal con los compañeros Víctor Andrés López y Juan Esteban Castañeda. Vamos a presentar el análisis del ensayo de tracción aplicado pues, a materiales metálicos o bueno, distintos materiales que se utilizan pues, como tal. Este laboratorio pues, nos permite como tener información del material con respecto pues, a una fuerza axial que se le aplica al material para así determinar sus características, pues como el límite elástico, resistencia última, ductilidad y modo de elasticidad. Información que es muy importante pues para saber el comportamiento del material, su resistencia y demás al momento pues de aplicarlo pues en estructuras ingenieriles. Materiales que ocupamos para realizar este ensayo de tracción es una máquina universal de tracción, una probeta del material pues a realizar, ya sea acero, hierro o pues distintos materiales que se pueden aplicar pues como tal para este ensayo de tracción. Y un pie de rey pues para medir las propiedades, las dimensiones de la probeta, ya sea pues el diámetro y pues también se puede utilizar un flexómetro para medir pues como tal su longitud. Este laboratorio, bueno, la finalidad de este laboratorio es analizar el comportamiento pues de una probeta, pues, dependiendo del material que se utilice, sometido pues a un esfuerzo de tensión axial hasta lograr su ruptura. Al realizar este procedimiento, se proporcionan datos suficientes pues, para determinar las propiedades mecánicas del material y esta información que se obtiene se ve reflejada en una gráfica que es la que nos permite pues, determinar pues, como digámoslo así, como en cada parte del material, como su comportamiento hasta llegar a la ruptura. Ahí podemos determinar pues como mucha información. A continuación le damos la información de cómo se realiza pues como tal este ensayo de tracción. Puedes continuar, Víctor. Víctor, puedes continuar. Bueno, entonces, para realizar el ensayo de tracción, se toman las medidas geométricas de la probeta. Para esto, utilizamos un pie de rey y una regla metálica, y se anotan en la tabla de datos geométricos de la probeta. Se realiza las marcas de la distancia de la longitud inicial en un pie de rey. Registramos la toma de datos a través del dispositivo de aplicación de datos, adquisición de datos. Paso 1. Medición. Paso 2. Probación. Paso 3. Análisis. Sí, correcto. Entonces, a continuación, pues también, qué pena te interrumpo, Víctor. A continuación, pues vamos a profundizar como en cada uno de estos pasos, como para tener más claridad. Entonces, puedes continuar. Paso 1. La toma de datos son datos de la probeta. Diámetro, 14.5 milímetros. Longitud inicial, 40 milímetros. Sección transversal es igual a pi dividido el diámetro de la probeta pues dividido sobre 2 a la 2. Paso 2. Marca la distancia a 2.5 milímetros. Paso 3. Se coloca la probeta en la máquina de ensayo de tracción. Se aplica una carga axial creciente hasta la sustratura. Paso 5. Se registran los valores de la carga
en kilonewton y el alargamiento en milímetros, en función del tiempo. Se calcula el esfuerzo y deformación. El esfuerzo es igual a la fuerza sobre el área. Deformación, alargamiento sobre longitud inicial. Bueno, entonces unas normas o estándares que se utilizan o bueno, son muy importantes para estos ensayos de tracción. Es una la ASTM E8M, que es el ensayo de tracción de materiales metálicos. Es como, digámoslo así, la principal, lo que nos permite, o bueno, nos da como todas esas indicaciones de lo que se tiene que tener en cuenta al momento de realizar este ensayo y también para qué nos sirve. Otra muy importante que es la BS o la ISO pues 4136, que son ensayos destructivos de soldaduras en materiales metálicos, ensayos de tracciones transversales. Otra pues, o bueno, hay distintas normas que las vamos a nombrar pues como ligeramente, que es la BSN, BSN 895, que son ensayos también destructivos de soldaduras o materiales metálicos, pero estos dos son más, digámoslo así, relacionados a cuando hay uniones en materiales pues por soldadura. Entonces, pues digamos que estas dos normas no aplican mucho pues, para el ensayo de tracción al momento. Otra es la ISO 6892, que es ensayo de tracción de materiales metálicos, una norma que sí es muy utilizada pues, para este tipo de ensayos. La ASTM de 412, prueba de tracción de elastómetros, ya utilizada pues, para materiales que son de pronto más flexibles. La ISO 37, ensayos de tracción de elastómetros, que es de igual manera. La ASTM de 638, ensayo de tracción de plásticos. Y la ISO 5272, ensayos de tracción de plásticos. De igual manera, pues hay distintas normas, ya dependiendo pues como lo que se quiera lograr o obtener información del material, pues así también se pueden aplicar pues como tal. Entonces ya a continuación vamos a explicar como el diagrama. Perfecto. Si quieres, Alexis, mutea el micrófono porque he hecho un poquitico de ruido. Perfecto. Entonces, en esta parte vamos a explicar cómo se realiza pues como el ensayo, pero desde la parte estructural, ¿cierto? La parte del diagrama. Entonces, ¿cómo funciona esto? Primero que todo, debemos de saber que se aplica una fuerza cortante, o sea, axial, a la probeta, en la cual las mordazas están jalando la probeta axialmente, ¿cierto? Entonces, lo que hace este ensayo es calcular muchas propiedades mecánicas de la probeta, ¿cierto? Entonces, ahí podemos ver en esa gráfica que eh, el material alcanza varios puntos, ¿cierto? Muy importantes. El primero, ¿cuál sería? Sería el límite elástico o la zona elástica. La zona elástica es una zona en la cual el material va a permitir alargarse, deformarse, pero el material va a poder volver a su mismo punto. Es como si yo jalara mi brazo y pues, o sea, él va a volver al mismo punto, él no se va a deformar. El límite elástico es esta zona en la que se aplica una fuerza, pero por más fuerza que se aplique, el material va a volver a su mismo punto. Pasa lo mismo con los resortes, con los amortiguadores, que se les aplica una fuerza, pero luego vuelven a su punto inicial. Luego de ese límite elástico, pasamos a una zona que se llama la zona de tenacidad, ¿cierto? La zona de tenacidad. Y en esta zona, no, perdón, se llama la zona de fluencia. La zona de fluencia es la primera parte de la zona plástica. La zona plástica tiene dos zonas, la zona de fluencia y ya la plástica en sí, que es la de la deformación, ¿cierto? Entonces, en esa primera zona de fluencia es cuando el material no se le debe aplicar una fuerza muy grande o no se le tiene que aplicar tanta fuerza para que el material se siga deformando. En materiales como los metálicos, los materiales que tienen mucha dureza y los materiales
aguantan mucho esfuerzo. Normalmente en las gráficas se ve que esta zona es una zona horizontal. En los polímeros es una zona casi que lineal. Y esto sucede porque el material, como lo dije anteriormente, el material no necesita esfuerzo para poder deformarse. Luego de esta zona entra la zona plástica. En la zona plástica es cuando se debe aplicar más fuerza, más esfuerzo para que el material pueda llegar a su punto máximo, que es donde dice tensión última de rotura. En este punto es cuando el material aguanta el punto máximo. En ese punto es también conocido como el punto eh, de, bueno, este punto es cuando el material ya no aguanta más y ya pues el esfuerzo que se le hace ya empieza a disminuir y él se empieza a deformar, el material ya no aguanta y ya entra en una zona de rotura. Si quieres, puedes pasar a la otra. Y bueno, ahí como se muestra en la imagen, bueno, como se mostraba en la imagen anteriormente, la probeta lo que hace cuando entra en esta tensión última es que ya se empieza el cuello de la probeta ya se empieza a reducir el área transversal de ese cuello hasta que pues se rompe. Bueno, entonces vamos a analizar un poco más como estos puntos. Entonces, la tensión o el esfuerzo, perdón, también pues, se define como una fuerza sobre área, ¿cierto? Sobre la sección transversal de la probeta que nosotros estamos analizando. Y la deformación es adimensional, lo que nos mide es cuánto se está deformando con respecto a la longitud de la probeta. Entonces, aquí podemos ver lo que les decía anteriormente, la zona elástica, que normalmente es una pendiente, siempre es una pendiente, y la zona plástica, que es donde se realiza toda la parte de la deformación, que ya no se puede recuperar el material para volver a la misma zona en la que estaba. Listo. Entonces, el material que nos corresponde, los datos que se nos fueron proporcionados para este laboratorio, nosotros obtuvimos la siguiente gráfica, ¿cierto? Entonces, la línea que nosotros vemos de color azul sería una zona elástica hasta cierto punto, donde dice prácticamente el punto que dice 0.00645 y 10.10, ahí nos está haciendo referencia de que a 10 megapascales se está deformando aproximadamente 0.0645. Ahí esa es la zona elástica, esa es la zona en la que el material va a volver a su punto inicial, ¿cierto? De ahí hacia arriba entra en una zona de formación plástica, ¿cierto? Entra en una zona de formación plástica y entra en la zona, como les decía anteriormente, de la fluencia. Esta zona es en la que se tiene que aplicar una fuerza muy pequeña o prácticamente no se tiene que aplicar ninguna fuerza para que el material se siga deformando. En este punto, el material se está deformando linealmente porque al ser un plástico hay que aplicarle un poco más de fuerza para que se deforme. La gráfica que nosotros vemos de color naranja hasta que se interseca con la parte de color verde es la deformación plástica, que sería la segunda fase en la que el material ya no puede retornar. Y pues a prácticamente 120 megapascales vemos el esfuerzo último que hace el material y ya de ahí pues entra en, pues de ahí ya el material empieza a bajar el esfuerzo y ya pues posteriormente se, se rompe. Hay un detalle muy importante y es que en la gráfica de color azul nosotros obtuvimos la pendiente y la pendiente sería el módulo de Young, ¿cierto? El módulo de Young es el módulo de elasticidad que tiene el material con el cual vamos a poder saber qué material es y pues muchas más propiedades mecánicas. Nosotros utilizamos una normativa que se llama Offset
al 0.2%, la cual nos permite, también con eso se puede calcular el módulo de Young y queda pues mucho más presentable la gráfica, que sería la línea que tiene la misma pendiente que la gráfica de color azul, es pues la que observamos ahí en la gráfica de este ensayo de tracción. Bueno, entonces, el material que nosotros podemos relacionar a estos resultados sería un material de plástico rígido, ¿cierto? Sería un material de plástico rígido, ya que primero que todo el módulo de Young es muy bajo, aproximadamente de 0.3 gigapascales. Consultando, nos dimos cuenta que los plásticos rígidos son aquellos plásticos que tienen un módulo de Young aproximado de entre 0.1 hasta casi que 10 hasta casi que 5 o 6 gigapascales. Como dije anteriormente, pues el límite elástico llega hasta 10 megapascales y el esfuerzo último es de 120 megapascales aproximadamente. Y pues también nos dimos cuenta que la ductibilidad es como cuánto se deforma el material, es del 2%. Quiere decir que el material para romperse no tuvo que alargarse mucho, sino que cuando se sometió a la prueba, apenas se le aplicó las cargas, el material se quebró, se falló con facilidad y no se alargó. O sea, esa área de sección transversal no fue tan pronunciada porque el material se quebró. Este material es que la próxima diapositiva ya vamos a hacer una relación, pero es el que se utiliza mucho en la industria para las botellas plásticas, para las tapas, se utiliza demasiado en la industria y es el pro, proletileno de baja densidad. Si quieres pasa a la próxima, que ahí serían como los materiales que estarían relacionados. Entonces, aquí podemos ver que el módulo de Young que nosotros teníamos era de 0.3 gigapascales. Todos estos materiales se acomodarían perfectamente a los resultados de nuestro ensayo, de nuestro laboratorio. Y pues el que nosotros decidimos escoger fue el poliuretano de baja densidad, ¿cierto? Todos, como digo, todos estos materiales se ajustan perfectamente a las necesidades y a los resultados que obtuvimos, pero entonces, para poder ser más rigurosos y saber y decir a precisión qué materiales, ya sí necesitaríamos hacer otro tipo de ensayos mecánicos, como por ejemplo el ensayo de dureza, el ensayo de impacto, el de flexión o el de calorimetría, por ejemplo, el de densidad, solubilidad, para poder saber a ciencia cierta qué material podría ser. Pero ya sabemos que es un plástico rígido. Eso es como lo más importante y lo que pudimos concluir de este material. Bueno, como resultados, obtuvimos pues que la carga máxima que se le aplicó a este material fueron de prácticamente 20 kilonewtons. El esfuerzo, como lo dije anterior, 120 megapascales. El límite fueron de 350 megapascales. Eh, la deformación total fueron de 0.18 milímetros. El límite de fluencia fue de 93.99 megapascales, que es el límite de fluencia es ya antes de entrar a la deformación plástica total y pues que el límite de fluencia se tomó a una deformación del 0.2%. Y pues ya ahí están las fórmulas que utilizamos, que eran del esfuerzo y la deformación. Es el alargamiento para la deformación sobre la longitud y bueno, el esfuerzo que es la carga sobre el área transversal. Listo, entonces ya pues como para finalizar, pues lo que pudimos concluir de este laboratorio nos permite pues como tal observar la relación pues entre el esfuerzo y la deformación
lo que nos permite pues seleccionar el material o pues el material adecuado al momento de realizar pues una aplicación pues en el mundo real, ya pues en lo que es la industria pues como tal. Pues las aplicaciones que se puede llevar desde pues diseños estructurales, selección de material pues como tal, como lo mencioné para la industria, la validación de las propiedades mecánicas que sí sean las adecuadas para lo que se va a implementar pues como tal el material. Como para también indicar algunas dificultades que se tuvo pues para llegar a este ensayo, de pronto también fue un poco la falta de información que se requiere para tener la exactitud del material que se le está realizando la prueba, como lo indicaba pues como tal el compañero anteriormente. También pues de pronto un poco concluir en tiempos pues de reunión pues con los compañeros, ya que todos pues tienen sus actividades diarias y también nos dificultó un poco pues como llegar al acuerdo, pero pues gracias a las ayudas virtuales se pudo pues como realizar todo el proyecto y tener pues como el resultado final. Entonces sería todo pues por la presentación. Muchas gracias. Muchachos, ¿cómo quedó?